Muy bienvenidos a todos. Bienvenidos a nuestra serie de Ed Talks. Hoy día nos da mucho gusto darles la bienvenida en especial a todos nuestros colegios que nos acompañan desde Colombia. Bienvenidos a todos amigos a lo largo de la República Mexicana. Mi nombre es Andrea Ferrari, estoy aquí con Gabriela González Pacheco, nuestra directora de programas en Whole Schools. Hola Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por acá muy bien, muy contentos de tener a Pablo con nosotros. Genial, ¿verdad? Vamos a darle la bienvenida a Pablo. Les contamos un poquito acerca de Whole Schools, ya que para Whole Schools la educación, como bien saben, se está transformando y nosotros creemos firmemente que la felicidad, el bienestar, la equidad y la innovación son las claves para un cambio que va a ser sostenible en el futuro, que pueda hacer frente a los retos de corto y de largo plazo. Y es para esto que nos reunimos en este espacio con los expertos en la educación, nuestros líderes pedagógicos, nuestros líderes de opinión que puedan guiar a nuestras comunidades educativas y educar un poco a nuestro público, acompañar a nuestros rectores, nuestros padres de familia, los profesores y los alumnos para que juntos podamos co-crear el nuevo paisaje en la educación. Así que bueno, con esto queremos darle la bienvenida a Pablo. Es un gran honor tenerte nuevamente con nosotros. Pablo Chapa es el rector del Colegio Gimnasio La Cumbre en Bogotá, Colombia. Él tiene más de 40 años de experiencia en la educación, es todo un experto en el tema del diseño curricular, es un evaluador también para la gran asociación de Cognia y tiene una especialización muy interesante en el área musical, en el área coral y en las terapias asistidas por los perros dentro de los colegios. Así que un gran honor tenerte hoy con nosotros, Pablo, para conversar del tema de la enseñanza híbrida y del paradigma que enfrentamos hoy día en la educación. Bienvenido, Pablo. Mil gracias, Andrea. Hola, Gaby. ¿Cómo han estado? Un gustazo tenerte con nosotros hoy, Pablo. Ojalá y nos puedas comentar como introducción al tema un poquito acerca de este tópico de la educación o de la metodología híbrida, que si bien sabemos que el modelo híbrido no es una metodología de enseñanza, sino una vía, ¿no?, mediante la cual hoy en día se está impartiendo la educación y cuáles son un poquito sus elementos, qué es lo que la caracteriza, la educación híbrida o el modelo híbrido. Bueno, yo evidentemente pues no soy la persona más experta para hablar sobre un tema como estos. Voy a contarles un poco lo que ha sido la experiencia nuestra en el colegio, manejando un modelo híbrido. Desde varios años antes del año pasado, del inicio de las cuarentenas y la pandemia, nosotros veníamos trabajando en un modelo en el que tanto los elementos físicos, los libros y la parte digital venían muy agarrados de la mano, por una parte, y en donde, sobre todo la parte digital, nos permitía tener los niños estudiando lejos de la presencialidad de una manera altamente efectiva. ¿Sí? Teníamos niños que practicaban deporte con muchísima dedicación, que tenían que viajar con alguna frecuencia para participar en competencias y ese tipo de cosas. Entonces, para esos niños había que organizar un modelo que pudiera suplir las sesiones presenciales, que eran pues las tradicionales en el colegio, de una manera que les funcionara y no perdieran calidad en sus aprendizajes. Entonces comenzamos a trabajar en ese sentido. Cuando arrancó pues la pandemia y comenzaron las cuarentenas y los encierros, encontramos que la forma que teníamos de trabajar nos resultaba muy adecuada para mantener la estabilidad en el colegio. De manera que decidimos generar un tipo de actividades para ellos que permitieran a todo el mundo asistir o no asistir, que permitieran a los niños estar en el colegio y mantener su línea de trabajo dentro de un ambiente digital, pero beneficiándose de las interacciones humanas que nos parecen importantísimas, pero en donde la actividad expositiva
en sí misma, la entendíamos como base de la enseñanza, pero no necesariamente del proceso de aprendizaje. Y en donde lográbamos recontextualizar el rol de los profesores, un poco más dirigiendo su trabajo al rol de un learning coach que el de un profesor. De esa forma, hemos podido manejar sin ningún tipo de problema los cierres frecuentes que hemos tenido que hacer del colegio desde que arrancamos presenciales en el mes de noviembre. Cada vez que nosotros, pues por la forma en que se está trabajando el asunto de la bioseguridad en los colegios en Bogotá, tenemos que cerrar un grupo porque hay algún brote de COVID o algo, los niños se quedan en la casa. Correcto. Sus profesores también se quedan en la casa y seguimos trabajando como si no estuviera pasando nada. Oye, Pablo, estás hablando de lo que está pasando, o sea, aquí mismo a la vuelta de la esquina, o sea, mi hija Julia no ha podido ir a la escuela porque, claro, hubieron contagios, entonces los mandan para casa, o sea, estás describiendo la situación real de todos nosotros, ¿no? Qué bueno que nos la cuentes desde tu experiencia. Y Pablo, yo recuerdo cuando platicábamos, ¿no? Decíamos, es que la pandemia no inventó la educación híbrida. La Correcto. pandemia no fue la que creó lo que llamamos la experiencia que describiste ahorita, que se conoce como blended learning, ¿no? Y nada más simple y sencillamente la hizo obligatoria, ¿no? Cuando antes era más un tema de escuelas de innovación, ¿no? Como lo es en Gimnasio La Cumbre, de buscar respuestas ante las necesidades cambiantes de sus alumnos. Ahora, absolutamente todos los alumnos están en una modalidad en constante alternancia, ¿no? Y entonces de repente podemos estar presenciales, de repente se tiene que regresar a estar en cuarentena. Entonces, yo, fíjate que cuando platicábamos decíamos mucho ¿qué es lo que hemos aprendido? Digo, ya llevamos 1.5 años en este proceso, ¿cierto? Y en este 1.5 años, ¿cuál ha sido, crees tú, la experiencia más importante al afianzarnos en este modelo como la forma en la que ahora todos tenemos que ver la educación? Gaby, nosotros teníamos que, me imagino que al igual que la totalidad de los colegios, tomar una decisión entre aceptar como un destino terrible el no poder tener los niños en los salones de manera presencial y aceptar baches en su proceso de aprendizaje con todos los resultados catastróficos que esto iba a traer para el futuro tanto de los niños como de las colectividades como del país. O podíamos tomar una decisión diferente de buscar un camino que nos permitiera asegurar la calidad, que era la principal preocupación en su momento. Ese fue el que decidimos tomar. Entonces, para nosotros, ese es como el asunto crítico en el mes de marzo, cuando nos reunimos con todo el equipo docente y terapéutico del colegio y decidimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? El punto básicamente, Gaby, fue, no vamos a planear para la contingencia, vamos a reestructurar el colegio a futuro. ¿Sí? A planear para ver si es que de pronto podemos volver a la presencialidad en mayo del año pasado, en junio, en julio, y ya retomamos lo que veníamos haciendo durante años. Sino, si esta fuera la realidad aquí en adelante, ¿qué podríamos hacer con esto? ¿Y cómo podríamos usar estas circunstancias tan duras, tan difíciles, tan desafiantes, para generar una manera de trabajar con los niños que les permitiera seguir aprendiendo independientemente de las dificultades? Entonces, pues eso fue lo que hicimos y ese ha sido, digamos, como el resultante, ¿sí? Colegio que, pues, como muchos otros, no quiero decir que La Cumbre sea un caso aislado. Yo, pues, hablo con muchos directores de colegios en Colombia y algunos estoy seguro que además están haciendo esto mucho mejor que nosotros, ¿sí? Pero, pues, la decisión ha sido entender que van a pasar meses y meses en donde no vamos a poder recuperar la realidad. Eso es una oportunidad maravillosa, no para sentarnos a esperar, sino para transformar la realidad. Y cuando la situación, por la razón que sea, si es que se normaliza en algún momento en el futuro, se puede mirar con una óptica fresca, entender que dimos un paso hacia un tipo de trabajo diferente, que no es mejor, que no es peor, simplemente es diferente y corresponde a unas necesidades específicas.
A mí me encanta cómo lo enmarcas de una manera tan positiva, como desde lo adverso, ¿no? Ustedes han encontrado bajo tu liderazgo, Pablo, y esta visión que nos cuentas, cómo transformarse y adaptarse. Habla de un tema de adaptabilidad, ¿no? Muy importante que nuestros chicos están aprendiendo desde luego el día de hoy, y si hemos aprendido todos algo en conjunto es que tenemos que estar muy preparados para lo desconocido, ¿no? Nos ha caído esta enseñanza y enseñar a los niños cómo darle la vuelta a las cosas, y esta parte del pensamiento crítico es tan importante. Me interesó mucho un comentario que hiciste hace poquito acerca de los beneficios, ¿no?, que ha aportado este tema del aprendizaje híbrido y la manera que ustedes han logrado. Me encantaría que nos comentes cómo han logrado personalizar o customizar esta experiencia para sus alumnos, ¿no?, que me parece una parte tan rica que han sabido rescatar y lo han hecho muy bien. Digamos que también tenemos acá una posición, Andrea, que es tremendamente privilegiada, y hablo desde el privilegio. Nosotros somos un colegio muy pequeño, somos un colegio de menos de 100 niños, que lleva casi ya 30 años, cumplimos 30 años de funcionamiento el año entrante, y que siempre ha sido un colegio pequeño. Se pensó como un colegio pequeño y se ha mantenido como un colegio pequeño, en donde además los grupos de los niños son chiquiticos. En la primaria nosotros no pasamos de 8 niños por salón, y en el bachillerato tratamos de no pasarnos de 12 niños por salón, ¿sí? La expectativa de tener tan poquitos niños es que para cada uno de los estudiantes nosotros podamos diseñar un documento, digamos, que llamamos al interior del colegio un plan individual de aprendizaje. ¿Sí? Es como el IEP de los colegios con tendencia americana o de los colegios en Estados Unidos. Pero en vez de hacer un IEP para los niños que lo requieren porque por la razón que sea no están pudiendo tener un acceso tranquilo y amable al currículo, diseñamos una IEP para todos los niños, partiendo de que el principio que nos rige es no la homogeneidad, sino la diferencia. ¿Sí? Y buscamos, desde el momento en el que evaluamos a un niño cuando ingresa al colegio, buscamos entender cómo aprende mejor este niño, cómo comunica mejor sus ideas este niño, cómo es mejor evaluar a este niño, ¿sí? Y con absoluta tranquilidad hacemos un diseño que es específico para él. Cuando ese diseño, por la razón que sea, tiene coincidencias con los diseños de otros niños, tenemos unas actividades que se pueden hacer bastante compartidas, ¿sí? Y cuando son realmente disímiles, los niños se sientan en unos espacios comunes, comparten el estar juntos, a veces al lado, como en cuerpo y alma, y otras veces a través de una cámara, pero cada cual está aprendiendo lo que tiene que aprender, como tiene que aprenderlo, cuando tiene que aprenderlo, y sacándole el mayor beneficio posible. Entonces el colegio llevaba también un tiempo muy largo, pues muchísimo antes de que entrara yo a dirigir el colegio, desarrollando la idea de cómo personalizar los aprendizajes. Entonces, pues tenemos varias cosas, pues volviendo, grupos muy pequeños, profesores a quienes preparamos con mucho cuidado en términos de, entiendan que si la expectativa es trabajar solamente alrededor de actividades expositivas, ¿sí?, lo que es comúnmente llamado clases magistrales, personalizar es muy difícil y diferenciar es casi imposible. Pero el rol del profesor logramos que mute al rol del learning coach, en donde hay toda una parte inicial en donde el profesor es un gran diseñador de unos contenidos, después es un gran constructor de estos contenidos que permiten al estudiante generar los aprendizajes en una interacción con lo que queremos que conozca, y en donde el profesor solamente interviene cuando el niño ha comenzado a tener dificultades en el proceso de comprender por sí mismo, pues la diferenciación se facilita enormemente y la personalización se convierte como en el día a día del colegio. Es que esto que dices, Pablo, qué importante es, ¿no? Porque es cuando hablamos de totalmente posturas muy diferentes, cuando decimos quién está al centro de la experiencia
educativa, ¿no? ¿Es el maestro el quien está ahí en ese centro o es el alumno quien es el que debe de estar al centro y con base a él es el que se debe hacer todo este trabajo que tú has descrito? Y que claro, ahora que, como bien lo dices tú, si ya íbamos caminando hacia allá, y yo creo que es algo que tenemos que recalcar, la educación ya estaba caminando hacia allá, el hecho de la pandemia lo ha hecho simple y sencillamente necesario, ¿no? Forzoso. No sé cómo lo describiríamos mejor en palabras, pero ciertamente el haber adelantado el camino y el recorrido ustedes, pues eso de alguna manera ayuda, ¿cierto? Tú sientes, ¿cuál crees que todavía serían algunos retos que hay que resolver en esta línea, Pablo? Hay muchas cosas, Gaby, alrededor de las cuales hay que trabajar. Primero, es dificilísimo hacerle contrapeso al mito de que si no es presencial no se puede aprender. Eso, pues, hay que reevaluarlo, pensaría yo, a la luz de lo que nos ilustran las neurociencias, en primer lugar. Segundo, hay que trabajar alrededor del mito de que si bien las estadísticas muestran que ha habido retrocesos en los aprendizajes de muchas comunidades alrededor del mundo durante el pasado año, o si por lo menos no dijéramos retrocesos, se ha detenido de manera significativa el avance en algunos casos, no necesariamente es porque no se pueda aprender a distancia, sino porque se insiste en enseñar de una manera que es excelente para la presencialidad, pero no es hábil para la distancia. ¿Sí? Entonces creo que y esto tiene que ver con la brecha digital, ¿no? Que hay en varios sitios y que no hay acceso a las nuevas tecnologías que son parte de estas herramientas digitales que facilitan esta nueva modalidad, ¿no? De aprendizaje, Pablo. Estoy de acuerdo, creo que tiene que ver con eso. Creo que también tiene que ver, y esto pues lo digo de una manera súper respetuosa, muchos de nosotros, no la totalidad de los profesores, evidentemente, ni siquiera de pronto la mayoría, pero sí un grupo significativo, somos personas viejas. Están ustedes dos que son jovencitas, pero que fuimos... Ya la trato de arreglar ahí, Pablo, muy bien. Fuimos educados y fuimos formados tanto en nuestras prácticas como estudiantes, como nosotros mismos como docentes, en el siglo pasado, ¿sí? Entonces, no es fácil y ha sido una cosa, digamos, en donde se le ha pedido al gremio que haga un esfuerzo para el cual realmente no estaba nunca preparado, ¿sí? Claro. Y en donde condiciones tan súbitas de la necesidad de hacer los ajustes no permitieron a la mayoría de las instituciones dar una preparación correcta a los maestros. Entonces, pues una persona, yo llevo 39 años, cumplo en unos meses 40 años de trabajar como profesor, pues si lo que yo he hecho siempre es dictar clase, literalmente hablando, y un día me dicen, haga algo diferente, pues tengo que hacer algo, pero yo no sé cómo se hace. Entonces los profesores han hecho un esfuerzo absolutamente increíble, titánico, admirable, por formarse a sí mismos. Los colegios han tratado de hacer lo mejor que pueden para formarlos, además a distancia, porque tampoco se podía presencial, a personas que posiblemente tampoco sabían cómo se aprendía a distancia, mucho menos cómo se enseñaba. Claro. ¿Sí? Entonces, pues, es complicado el asunto. Es una maravilla, ¿no? Es algo como un acto de magia que tenemos que reinventarnos, ¿no? Y renovarnos, y por esto la palabra innovación es algo en que creemos mucho en estas prácticas innovadoras, y es difícil, como dices tú, no quedarse estancado en hacer más de lo mismo, porque es el camino más cómodo y es lo que mejor sabemos hacer, ¿correcto? Pero nos encontramos ahora sí como todos unos aprendices, como nuestros alumnos, o sea, estamos en la misma posición, aprendiendo, y eso es algo muy bonito, ¿no? Que estemos aprendiendo a la vez. Me encanta todo esto que has descrito, que en esta nueva realidad ha llegado a destacar las carencias, ¿no? Que aún están vigentes en nuestro sistema educativo, y cómo estamos haciendo frente a estos challenges
eso este espacio, ¿no? Me encantaría hacer una pequeña pausa y comentarle al público que nos sigue, que nos oye, que nos lancen preguntas, porque así los hacemos participar un poco también y los integramos a la conversación, ¿no es así? Sabemos que tenemos a varios ahí que nos están escuchando, varios del mismo colegio La Cumbre y de otros colegios que nos siguen. Sería lindo, mientras tanto, atajamos sus preguntas, seguir acá con un poquito de este tema, ¿no? ¿Cómo podríamos, Pablo, si le fueras a dar algún advice a los profesores en particular que ahora nos escuchan, cuál sería tu advice para ellos en cuanto a cómo resistir esta tentación, ¿no? De anhelar por lo conocido? ¿Cuál sería un tip o algún advice que nos pudieras dar para encaminarnos o incursionarnos en algo innovador, a lo mejor alguna de las plataformas que ustedes utilizan, ¿no? Estas nuevas herramientas que se están utilizando en el colegio? Yo soy malísimo para dar recomendaciones, para dar consejos, no hago eso nunca bien. Por otra parte, yo no considero estar suficientemente calificado pues para decirle a nadie cómo tiene que hacer el trabajo, pero voy a tratar de responder tu pregunta, digamos, de una u otra forma. Yo lo que diría es a cada profesor, acuérdese de por qué se metió a enseñar. ¿Sí? Cuando uno, por la razón que sea, tiene un momento de estancamiento, un momento de miedo con su profesión, un momento de duda, o muchos, cuando estas circunstancias tan adversas lo enfrentan a, de pronto yo no sé, para dónde tengo que coger la semana entrante. La mayoría de nosotros, yo diría que la gran mayoría de nosotros, trabajamos por los niños, hemos hecho esfuerzos enormes por los niños. La mayoría de nosotros le hemos comprado de nuestra plata la merienda a algún niño que no la trajo en algún recreo. La mayoría de nosotros hemos compartido nuestras cosas con nuestros estudiantes con absoluto desapego. Y es ese espíritu al cual yo intentaría, Andrea, acceder. Claro. ¿Sí? Implica un esfuerzo enorme para el profesor innovar en medio de la dificultad para entender el momento tecnológico. Pero si uno no sabe bien cómo y sabe que le va a costar mucho trabajo, acuérdese de para quién lo hace, ¿sí? Y en ese momento... Pablo, ¿sabes? Yo lo que pienso que aquí está la parte de ser comunidad de aprendizaje, ¿no, Pablo? Porque sí tienes razón, o sea, es recontactar con la vocación original que tiene cada maestro del amor por los niños que nos llevó a estar aquí. Porque la docencia es una labor ciertamente de vocación. Y yo creo, y ese es el valor de tu experiencia, yo sí lo veo muy, muy útil. Para mí es muy enriquecedor las cosas que nos compartes, porque finalmente estamos enfrentando esta realidad y el tratar de hacerlo solos es muy intimidante. Pero al momento de unirnos, ¿no? Con otros educadores a través de los diferentes espacios y poder compartir estas experiencias, yo sí creo que es inspirador y alentador para mantenerse uno en esta lucha, porque es una lucha que muchos inclusive han optado por dejar, ¿no? Que se han desmotivado y que se alejan de la docencia y es terrible. Eso que estás diciendo es muy cierto, Gaby. En Colombia no están cuantificadas de manera muy organizada aún las cifras, pero así como ha habido profesores que han parado su labor, a mi juicio lo más preocupante en estos momentos son las cifras de deserción escolar. ¿Sí? Muchas familias entraron en épocas muy escépticas respecto a lo que podían hacer los maestros, tomaron la decisión de desescolarizar sus niños, tomaron la decisión de, si igual no van a aprender nada, mejor que se queden en la casa y en efecto no aprendan nada, lo cual pues, a mí no es una idea buena para nada. Entonces sí, entiendo que muchas personas pues han, no sé si claudicar es la palabra, pero por lo menos sí han decidido darse una pausa, ¿sí? Para no decir nada poco amable, pero no puede ser. Nosotros tenemos que acordarnos por qué es que estamos acá. Yo quisiera volver a algo que dijiste al inicio, Pablo, que me encantó, que fue el respeto tan profundo que han sabido mantener ustedes
y el enfoque que le han dado a lo que son las interacciones humanas, ¿no? Y este tema que acabas de tocar, que muchas familias decidieron, ¿no? Sacar a los chicos del colegio. Este tema del aislamiento y de la falta de socialización es un tema, nosotros sabemos que aprendemos bajo este enfoque del constructivismo social y que yo aprendo a relacionarme con los demás y aprendo acerca de mí misma, el autoconocimiento a través de, ¿no?, construir el aprendizaje. Y me encantaría que ahora que tenemos unos 4 minutitos antes del cierre, a lo mejor nos comentaras un poco más de cómo profundizan en esta conexión humana, en esta parte con sus maestros, con su comunidad educativa, como lo dice Gabriela, que es lo que valida, ¿no?, lo que nos hace desarrollar y seguir teniendo este sentido de pertenencia. ¿Cómo lo hacen ustedes, este tema de gestionar las interacciones humanas? ¿Cómo lo priorizan? Andrea, no tenemos en el momento una fórmula. Lo que nosotros, desde que arrancó esta situación tan compleja, decidimos hacer fue cerrar, digamos, lazos como comunidad de manera muy estrecha. Hicimos cosas a nivel financiero en el colegio que nos iban a permitir garantizar a todos los profesores sus puestos de trabajo, que nos iban a permitir garantizarle a los profesores la continuidad en sus ingresos. Nos tocó reducir ciertas cosas y lo hicimos todos los adultos que trabajábamos en el colegio. Comenzamos a mirar con otros ojos la cartera del colegio, los pagos de los papás. Comenzamos a entender que había familias que no podían salir a trabajar y que no iban a recibir ingresos durante meses, y decidimos que para esos niños había que tener un espacio independientemente del dinero, y comenzamos a entender que los niños y sus papás, durante semanas y semanas de encierro, porque no era tanto la distancia, porque no podía hablar, pero era no poder salir de la casa, iban a comenzar a tener unos desajustes importantes. Y en ese momento, y esto pues puede que suene un poco raro, pero aparecieron varias conversaciones con ustedes. Y a partir de eso y de otras personas con quienes pudimos hablar, valoramos aún más la importancia de atender los aspectos puramente humanos y sociales de toda la comunidad. Entonces comenzamos a hacer con mucha frecuencia actividades que no estaban centradas en los aprendizajes disciplinares, sino en las interacciones. Nos reuníamos y conversábamos, nos reuníamos y jugábamos con los niños, nos reuníamos y cantábamos, nos reuníamos y hacíamos diferentes cosas, concursos, muchas cosas en donde ellos se mantenían en contacto con sus pares y con nosotros, ¿sí? Ahora que pues desde noviembre estamos volviendo a vernos sin problema, por lo menos una vez al mes tenemos una jornada en la que no hacemos nada, sino disfrutar de nuestra compañía mutua. Y tenemos un departamento en el colegio chiquitico, es formado por 2 personas, pero pues sigue siendo un departamento, que atiende específicamente a cada uno de los niños o de las familias, en donde pues como notamos tensiones por el aislamiento o tensiones de cualquier tipo. Atendemos eso tanto como atendemos una recuperación en lenguaje, en matemáticas, en sociales, en ciencias, en cualquier otra área, exactamente de la misma forma. Eso es como lo que podría decir. Es que bonito que Totalmente. nos dejes con ese pensamiento, con esa inspiración de que me encanta, porque ahora que inician los colegios, los chicos les preguntas, bueno, ¿y qué hicieron? No hicimos nada, ¿no? Es el no hacer nada, es precisamente lo que tú estás reportando, y se me hace algo tan valioso, que es como un truco de magia, ¿no? Que lo saben hacer tan bien los profesores y ustedes, los directores, que hacen tanto sin hacer nada, esta parte de la conexión, de darles, ¿no?, que se sientan valorados, que se sientan escuchados y permitirles conversar, cantar y jugar. Se me hace increíble que cerremos con esta idea, ¿no? Qué importante es esto, Pablo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido un lujazo contar con tu tiempo, con los ocupados que están ustedes los directores. Hemos aprovechado mucho de tu conocimiento, tu experiencia y bueno, aquí seguimos en los TED Talks, síganos para poderles abrir un poco los ojos y el panorama de todo esto que estamos viviendo, como dice Gaby, de una manera inspiradora y en conjunto, que se hace una gran comunidad educativa. Gracias, Pablo.
Andrea, gracias a ustedes, gracias Gaby, siempre muy feliz de estar acá. Mil gracias, Pablo, por tu tiempo y por toda tu experiencia, que de verdad ha sido muy enriquecedora. Y yo concuerdo con Andrea, hay que cerrar con esta inspiración a confiar en los modelos que se están generando, y solo porque no son a lo que estamos acostumbrados, que necesariamente esto significa que no estén aprendiendo los niños o que estemos retrocediendo en la educación. Simple y sencillamente estamos innovando, ¿cierto? Yes. Entonces, muchísimas gracias.